José Manuel García Margallo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué esperas de esa reunión de hoy en la Casa Blanca? Porque una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que realmente ocurre. ¿Cómo se desarrollan esos encuentros? Bueno, yo creo que la suerte está echada desde hace ya mucho tiempo, desde el momento en que se ha decidido que la suerte de Ucrania se decida entre Putin y Trump, sin una presencia real de Zelensky, al que se le comunica, más bien se le comunican los acuerdos a los que lleguen las dos potencias rivales, y con una falta absoluta de protagonismo por parte de la Unión Europea. Yo creo que es posible que se llegue a un alto el fuego, es decir, a paralizar las hostilidades, pero me parece muy difícil que se llegue a un tratado de paz propiamente dicho. Y si se llega a un acuerdo de tratado de paz, en esta hipótesis que yo considero lejana, lo que nos encontraríamos es con que se pone uno de los últimos clavos en el ataúd del orden liberal internacional, basado en reglas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, Carta de Naciones Unidas, Acta de Helsinki, Memorándum de Budapest, etc. ¿Por qué? Porque se obligaría a Ucrania, con Zelensky o sin Zelensky, que eso es otro tema, a hacer concesiones territoriales, es decir, permitir que Putin consolide la ocupación de Crimea y que se quede con 4 regiones del Donbass, en algunas de ellas no están ocupadas en su totalidad por el ejército ruso. En definitiva, sustituir un orden sujeto a normas, basado en el respeto a la integridad territorial de las fronteras, por un orden que hace de la fuerza fuente del derecho y permite a un ocupante consolidar su posición, su postura, sus posiciones en territorios que ha ocupado por la fuerza. Algo muy parecido a lo que pasó en Múnich en 1938, cuando Checoslovaquia se vio obligada a ceder la región de los Sudetes en base a un acuerdo previo en que los checos no estuvieron presentes y que no sirvió para nada, porque al final, a los pocos meses, Hitler invadió lo que quedaba sin ocupar de Checoslovaquia. Entonces, Trump y Putin se han repartido Ucrania, que es como si hubieran puesto una nueva frontera de Europa en función de sus conveniencias, y hoy Zelensky, rodeado de una corte de europeos, ha ido ¿a qué? A que se lo comunicaran. Desde hace mucho tiempo, y en el corte que he visto que habéis puesto antes, él le dice que no tiene las cartas, que tiene que hacer concesiones territoriales, porque en caso contrario estamos en una tercera guerra mundial. Yo creo que Ucrania se va a quedar, la foto final va a ser una Ucrania dividida en dos, como terminó la guerra de Corea. Una Corea dividida en dos en el año 50, que se ha perpetuado hasta ahora, o con un Chipre dividido en dos, un Chipre propiamente chipriota y una república turco-chipriota. Creo que es la foto final. Queda por definir cuáles van a ser las garantías de que lo que quede fuera del dominio ruso en Ucrania, por decir, el Estado ucraniano propiamente tal, qué garantías tiene de que Putin no se envalentone al ver su triunfo parcial y la invada del todo. Pero Putin no puede aceptar otra cosa. Es decir, en contra de lo que pueda parecer, a Putin están yendo bastante mal las cosas en el terreno internacional. Es verdad que en 2014 logró la anexión por la fuerza de Crimea, activó el separatismo en el Donbass, pero a partir de ahí ha tenido reveses muy importantes. Uno en Asia Central, que es una región vital para Rusia, cuando Azerbaiyán, apoyado por Turquía, le gana la partida en Nagorno-Karabaj a Armenia, apoyada por Rusia. Es una derrota que Putin conoce, que ha sufrido.
y ha sufrido otra derrota cuando ha presenciado la caída, sin que haya podido hacer nada por evitarlo, de un socio preferente suyo, que es Bashar al-Assad de Siria. Una tercera derrota en estos momentos de Putin, es decir, no conseguir ningún botín territorial después de todos los recursos que ha utilizado desde 2014 sería letal para él. Y Zelensky se encuentra con la dificultad de que tendría que aceptar la cesión de territorios que están garantizados, eso no hay que olvidarlo, por la propia Rusia. Aquí he hablado antes del principio de integridad territorial. Eso está consagrado por la Carta de Naciones Unidas y por el Acta de Helsinki en 75, pero es que además hay un memorándum, el memorándum de Budapest en 1994, en virtud de la cual Ucrania se compromete, cosa que hace acceder su arsenal nuclear, a cambio de que los firmantes, entre los que está Rusia, garanticen su integridad territorial en las fronteras que hasta ahora había tenido. Y ese compromiso se incluye en el acuerdo de amistad y cooperación entre Rusia y Ucrania. Es decir, estamos en una voladura del orden internacional y un desconocimiento absoluto de los compromisos bilaterales contraídos por la propia Rusia, es decir, actuar en contra de sus propios actos. Yo creo que es un momento muy complicado e insisto en que el orden sujeto a normas que nos dimos en el 45 ha desaparecido y estamos en vísperas de un nuevo orden mucho más multipolar y, en mi opinión, definido por grandes potencias. Putin habla de estados civilizacionales, lo mismo que hace Trump cuando pretende tener derecho a anexionarse Groenlandia, Canadá o Panamá, o China cuando habla de su influencia y de su huella en el sudeste asiático. Grandes potencias, una reedición de los imperios con esferas de influencia propias y respetadas por las otras potencias en detrimento de los estados soberanos y, desde luego, con la irrelevancia absoluta de la Unión Europea en este tema. Ahora hablamos de la Unión Europea y ahora hablamos de España. Pero esto significa que si el matón se sale con la suya, pues esto se nos va a llenar de matones. Porque Trump le respalda. ¿Quiere eso decir, como acaba de sugerir, que si a mañana a Trump le molesta que los chinos tengan barcos en Groenlandia, es capaz de invadir Groenlandia como ha dicho que haría? ¿Realmente? Vamos a ver. Una cosa es que lo piense y que lo verbalice, que lo cual quiere decir que él cree que hay una esfera de influencia americana. Otra cosa que lo puede hacer. China es otro de los grandes estados civilizacionales y es un poder nuclear. Es decir, en todo este reparto entre grandes potencias ha pasado siempre. Los pequeños estados son los que pagan el pato. Pero la Unión Europea, que supiéramos, no era un pequeño estado. En materia de política exterior y de política de defensa somos un muy pequeño estado. Vamos, no somos un estado, para entendernos. Somos algo mucho más parecido a una confederación como la Confederación Austrohúngara. No tenemos política exterior, no tenemos política de defensa común y, por lo tanto, somos muy débiles en política internacional. Ana, en los últimos tiempos hemos visto que la Unión Europea ha sido incapaz de garantizar la ayuda humanitaria a Gaza, por ejemplo. Hemos visto un espectáculo bochornoso de la presidenta de la Comisión corriendo presurosa a un resort de golf de Trump en Escocia para aceptar unos aranceles del 15% generales, más de acero a cambio de nada, a un compromiso de invertir cantidades ingentes de dinero en Estados Unidos, a comprar cantidades ingentes de gas licuado, a hacer concesiones muy importantes en otras materias y sin que se haya logrado absolutamente nada en lo que se refiere a la balanza de servicios, porque aquí hablamos siempre de la balanza de bienes que Trump dice que tiene un déficit comercial, cosa que es verdad.
pero no se habla de la balanza de servicios, donde están presentes los grandes gigantes tecnológicos, que son todos americanos, y que nosotros queríamos de alguna manera regular, y que no se habló media palabra de esto. Es decir, se ha conseguido el tema de aranceles, nos hemos comprometido a comprar gas y armas, y nos hemos comprometido a invertir 600.000 millones, me parece, allí, sin que yo sepa qué es lo que la Unión Europea ha conseguido a cambio. Es decir, en los últimos tiempos la debilidad de la Unión Europea ha sido mucho más que evidente. Nadie nos está preguntando qué es lo que creemos que debe pasar en el Oriente Próximo, ni nadie nos está preguntando cómo debe cerrarse la frontera este en Ucrania, y es probable que cuando haya un problema en la frontera sur en la que nosotros estemos implicados, Estados Unidos se vuelque en el apoyo a Marruecos después de los acuerdos de Abraham, tengamos un disgusto serio sin poder contar con la solidaridad de nuestros aliados, porque las cosas que ha hecho nuestro gobierno es decir que lo que no que quieren la autonomía estratégica de Europa, que quieren una Europa federal, pero que no están dispuestos a pagar la cuenta. Es decir, ellos quieren ser socios, se extrañan de que no se desinviten a los juntas de accionistas, y se sorprenden enormemente cuando hay una respuesta como la que estamos teniendo, en que no se nos invita a las reuniones. Es decir, usted no puede ser socio, querer utilizar las instalaciones del club y no pagar la cuota. Y si ahora pedimos solidaridad a nuestros socios, nos dirán que hemos estado muy reticentes cuando ellos se han sentido amenazados en la frontera este, que es lo que está pasando. Es decir, el aumento de los gastos de defensa de la OTAN es para que Europa sea lo suficientemente fuerte como para operar como un Estado en política internacional. Eso no está ocurriendo. Vamos a centrarnos precisamente en eso, en el papel de España. Sorprende que si Zelensky se ha ido hoy a Washington a que le digan, oiga, ha perdido usted la partida y se ha dejado un montón de vidas en el camino para nada, vaya acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, de la primera ministra italiana, creo que Macron también iba con ellos, a que han ido, a que les digan que no son nadie. Y frente a esa Unión Europea que va a la Casa Blanca a que le digan que ha perdido, que uno no suele ir a esas cosas. Podrían haberle dejado a Zelensky ir solo. No se entiende esa visita. España, ¿qué juega? ¿A la contra? ¿A que le proteja a China porque no se va a sentir protegido por Estados Unidos? La Unión Europea todavía tiene algún papel que jugar. Es decir, le decía antes que yo doy por supuesto la división de Ucrania en dos, la pérdida de territorios que eran ucranianos en contra del derecho internacional, pero falta por ver cuáles son las garantías de seguridad. Aquí lo que sí sabemos es que Putin ha dicho que bajo ningún concepto quiere que Ucrania entre en la Alianza Atlántica, lo cual es una negación flagrante de la soberanía de lo que quede del Estado ucraniano. Un Estado normal puede elegir sus alianzas como le convenga, pero seguramente será la Unión Europea la que tenga que correr con la factura de la reconstrucción de Ucrania, que va a ser muy alta, y probablemente con el costo de las garantías de defensa, que también va a ser muy alta, porque los países limítrofes de Rusia, que son los que se ven más amenazados, lo que pretenden, y desde luego eso es lo que pretende Polonia, es tener en Ucrania el segundo ejército más importante de la zona, después del propio ejército polaco, para servir de contrapeso y freno al expansionismo ruso. Había una cosa muy chocante, que es que el ministro Lavrov, que es hombre muy prudente, se presentó en Alaska con una camiseta que ponía CCCP, que es decir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual es la plasmación del sueño de Putin, que empezó con la famosa Unión Euroasiática, en que pretende de alguna manera reconstruir el espacio soviético y el espacio zarista para tener a sus enemigos lo más lejos posible de sus centros neurálgicos de Moscú y San Petersburgo. Y en ese escenario, ¿cuál es el papel de España? ¿Por qué nos estamos acercando a los chinos?
Bueno, yo creo que es una de las cosas, es decir, yo no creo que haya en estos momentos una política exterior coherente que permita interpretar cuáles son las acciones aisladas del Solo son gobierno. negocios, ¿no? Negocios y yo creo que decisiones erráticas. Yo no entendí, por ejemplo, la visita que hizo el presidente Sánchez con el entonces primer ministro belga a dar un mitin en Rafah como si estuviese en la Casa del Pueblo de Fuenlabrada, que luego mereció el aplauso de Hamas. Tampoco he entendido demasiado bien estas declaraciones, que no compromisos, que hizo en la OTAN de decir que desde luego nosotros no pensábamos cumplir con el objetivo de gasto del 5% al que se habían comprometido todos y al que no puso ninguna excepción Sánchez en la reunión. La reunión no habló y él aceptó el compromiso. Meloni dijo, oiga, que yo sepa, nosotros hemos adquirido el mismo compromiso que Sánchez, pero provocó la irritación de los Estados Unidos y no ha entendido lo que están haciendo con Huawei. Es decir, todo el mundo coincide en que el conflicto entre la potencia emergente, que es China, y la potencia instalada, que es Estados Unidos, va a ser una guerra tecnológica. Y ahí las redes como Huawei sobre el 5G, etcétera, tienen un papel esencial, cuando pueden permitir a China tener información sobre asuntos vitales e incluso paralizar infraestructuras vitales en un conflicto. Esta decisión no sé a qué responde, pero sí sé que irrita enormemente a Estados Unidos. Y claro que el tomar una postura de este tipo es muy, muy peligroso. Es decir, fíjese usted que en materia de defensa, y me temo que tendremos que hablar alguna vez de esto, nosotros nos hemos enfrentado con Israel y con Estados Unidos, con lo cual es probable que nuestras Fuerzas Armadas no puedan utilizar aquel armamento que tenga componentes tecnológicos de cualquiera de estos dos países, que son los dos países punteros en el mundo después de China. Y podemos encontrarnos en una situación de estar inermes si Marruecos, que vuelve a ser el socio prioritario de Estados Unidos, toma una decisión contraria a nuestros intereses. Ha habido un tema que a mí me ha preocupado muchísimo, que es el excluir a Algeciras de las rutas comerciales en el estrecho en favor de Tánger Med. Esto me parece muy preocupante. Marruecos ha firmado los acuerdos de Abraham, ha reconocido Israel y se ha convertido en el socio prioritario en el estrecho, con lo cual la única ventaja que nosotros teníamos en este tema, que es nuestra situación geopolítica en el eje Baleares, Estrecho, Canarias, puede perderse de forma inexplicable. Entonces yo no entiendo cuál es la política de este gobierno, si es que hay una política exterior coherente, ¿no? Y esto tiene vuelta atrás. Quiero decir, mañana cambia la situación política y no digo que haya un gobierno de derechas o de izquierdas, sino que haya un pacto de Estado, que lo reclamamos en cambio climático, pero en política exterior debería estar hace mucho tiempo, o a lo mejor es que había consensos que se entendían como tales hasta que han saltado por los aires. Pero ¿esto tiene marcha atrás o las consecuencias son a muy largo plazo? Claro. Porque da la sensación de que nos hemos salido del carril de la línea en política exterior de España desde que llegó Zapatero al gobierno. Nos hemos ido distanciando de Estados Unidos para acercarnos al Grupo de Puebla y para acercarnos a las dictaduras comunistas. Eso es. Y mire, si me permite un recordatorio de mi propia trayectoria, cuando yo llegué al gobierno, la primera reunión que tuve con Hillary Clinton fue al mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Me expresó su descontento con la política de Rodríguez Zapatero, sobre todo por la retirada de las tropas de Irak sin avisar a nuestros aliados, lo cual creó dificultades en el frente, y la invitación que el propio Rodríguez Zapatero hizo en una reunión de la Alianza por Civilizaciones en Túnez, invitando a todo el mundo a hacer lo mismo. Y me dijo que estaban considerando llevarse Rota y Morón a Marruecos, lo cual era una decisión de una gravedad extraordinaria. Se revirtió, claro que se revirtió. Se hizo una enmienda al convenio de cooperación en materia defensiva y las relaciones con Estados Unidos a partir de ese momento volvieron a la normalidad. Se puede hacer.
Pero lo que usted dice es clave en política exterior. Para que seas un socio fiable y creíble, tiene que haber un acuerdo entre los partidos que pueden llegar a conformar una administración para que no haya cambios bruscos cada vez que hay un cambio de gobierno. Eso es lo que hacen los países serios. Pero eso exige un diálogo constante y permanente entre los dos grandes partidos. No somos fiables ni creíbles para Estados Unidos y no somos fiables ni creíbles tampoco para nuestros socios europeos. No somos creíbles ni fiables para nadie. ¿Y cuánto vamos a durar así? Porque eso no es muy estable en el tiempo. Pues es que me hace usted una pregunta que es muy difícil de contestar, porque yo desde luego no acierto a comprender que aquí no pase nada cuando llevamos 3 años sin presupuesto, cuando un presidente del gobierno dice que va a gobernar sin el Parlamento. No es que ya busque el acuerdo con el principal partido opositor, que dice que va a gobernar sin el Parlamento, cosa que ha hecho. Es decir, la declaración sobre la Marroquinidad del Sáhara, como usted sabe, se hizo en una carta, por cierto, en Madrid, sin consultar con nadie. Todas estas decisiones en materia de defensa es un compromiso que España tenía desde 2014, etcétera. Bueno, es que son hechos tan insólitos que yo soy incapaz de predecir qué va a hacer este gobierno. El gobierno que hace estas cosas, que mantiene a un fiscal general que se va a sentar en el banquillo siendo acusado por otro fiscal que es su subordinado jerárquico, todo esto son, como diría Unamuno, enormidades. Y claro, cuando pasan estas enormidades, pues yo soy incapaz de decir lo que va a pasar. Comentaban nuestros contertulios al inicio del programa que da la sensación de que está fallando el Estado. No llegan los trenes, no es capaz de socorrer a su gente, a sus ciudadanos, cuando se ven en graves situaciones en las que está en riesgo la propia vida, como los incendios que están asolando buena parte de España. Es decir, el apagón, la Dana, los incendios, ¿el Estado está fallando a mí me recuerda ciudadanos? mucho aquel famoso artículo de Ortega y Gasset que terminaba no es esto, y decía: españoles, no tenéis un Estado, hay que acudir a reconstruirlo. Mire, cuando a uno se le está quemando la casa y corre peligro su propia vida, lo que no entiende es que se organiza un debate un debate sobre competencias, una búsqueda del relato. Lo que hay que poner es todos los medios que un Estado tiene para salvar esta situación. Y es una majadería decirte esto corresponde a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no tienen los medios necesarios ante una emergencia de esta magnitud o de la magnitud que fue la Dana. Es evidente que no los tiene y que es el Estado el garante final de dar seguridad a los ciudadanos, sobre todo en circunstancias excepcionales. Entonces, ponernos a discutir ahora si es la situación de emergencia 3, si es un estado de alarma, si las competencias en los estatutos corresponden a las comunidades. Mire, el Estado es un conjunto en su totalidad y una de las ideas que define un Estado moderno es la solidaridad interterritorial. Si no hay solidaridad interterritorial en estos casos excepcionales, dígame cuándo lo hay, ¿Qué Estado tenemos? Esto es que ni siquiera es una confederación. Podemos pedir ayuda a la Unión Europea, pero el Estado dice que él no tiene competencia en este tema y que por tanto acudirá cuando le parezca bien, ¿no? Claro, eso determina que el presidente del gobierno tenga que hacer apariciones clandestinas cuando hay una catástrofe, porque si no le parten la cara. ¿Usted cree que, porque lo comentábamos también antes aquí, el rey hubiera aparecido antes si Pedro Sánchez hubiera querido o podido salir antes de la maleta? Vamos a ver, el rey tiene que ser muy cuidadoso. Un rey constitucional ha sido meticuloso en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Y la obligación de dirigir la política corresponde al gobierno. Es el gobierno el que tiene que pedir al rey que actúe o que aparezca. Lo otro sería crear un conflicto de consecuencias difíciles de evaluar. Solamente ha habido una vez que el rey lo hizo, que fue después del golpe de Estado en Cataluña,
en octubre, en que fue el rey, ante el silencio del gobierno, en que el 3 de octubre recordó. Del gobierno del que usted formaba parte, si mal no recuerdo. No, no formaba parte. Bueno, era de su partido. Bueno, pero yo no formaba parte. Queda claro. Señor Margallo, a ver, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Escuchando precisamente esto último y lo que preguntaban respecto al rey, mi duda es si el rey en esta última semana por lo menos ha ido más rápido que el gobierno, en el sentido de que, como comentábamos antes, el jefe del Estado ha llamado a los presidentes de las comunidades autónomas que están sufriendo una plaga de incendios muy fuertes. Les ha llamado varios días antes de que lo hiciera el presidente del gobierno, aunque luego el presidente del gobierno se ha desplazado a las zonas antes que el jefe del Estado, evidentemente porque el gobierno es el que decide esas visitas, ¿no? El rey yo creo que exprime su margen de maniobra al máximo, sin caer en lo que sería una crisis institucional. Yo me alegro de que tengamos un rey, como me alegro de que todavía tengamos una justicia independiente, porque son las dos defensas que nos quedan antes de la desaparición del Estado. O sea, que el rey está haciendo muy bien sus deberes, está al pie del cañón y ejerciendo sus tareas. Yo creo que lo está haciendo francamente bien, porque aquí la amenaza, si es que el tema de fondo en la política española es que el modelo de la coalición gubernamental es superar el estado de las autonomías. La Constitución dice que España es una nación y que la soberanía reside en España, no en las comunidades autónomas. Hay una descentralización política y administrativa sin parangón, pero la Constitución dice aquí no hay más que una nación. Y ellos tienen un modelo que es el modelo plurinacional, por cierto, sin que sepamos cuántas naciones integrarían en ya hipotética confederación, y en un modelo de relación entre lo que quede de la administración central y las comunidades autónomas basado en conferencias bilaterales, no una decisión conjunta. Es decir, y lo que se está haciendo ahora, desde hace mucho tiempo, es vaciar de competencias el Estado. Es decir, el sueño de los separatistas ahora no es ya sacar a Cataluña y Euskadi de España, porque saldrían de la Unión Europea, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña, y lo están logrando. Hemos visto las competencias en materia de migración, gestión en seguridad social, van a desmantelar el último cuartel que quedaba en Barcelona, etc. Es un vaciamiento completo del Estado como un paso previo a esa especie de confederación en que la administración central carece prácticamente de competencias. Mire, yo solo recuerdo, ustedes me corregirán, dos confederaciones. Una fue la Confederación Americana, que se convirtió en federación cuando hubo problemas, y otra fue la Confederación Austrohúngara, que simplemente desapareció. Madre mía. A ver, Maite. Buenas noches, ministro Margallo. Yo le quería preguntar por una figura en España que está ahí a la sombra, pero que pesa mucho en la política exterior española, incluso yo creo que más que el señor Álvarez, que es el señor Zapatero. El señor Zapatero, bueno, parece un ministro plenipotenciario del Gobierno, que actúa en nombre del Consejo de Ministros. ¿A usted no le resulta extraño? Quiero decir, porque, por ejemplo, en Estados Unidos la figura de expresidentes se han utilizado, ahora Trump no lo hace, pero se han utilizado, yo me acuerdo de Carter, ¿no?, como fue utilizado por Bush para el conflicto de Oriente Medio. Y aquí tenemos un expresidente que no sabemos exactamente qué hace, pero que está en todos los ajos, es el perejil de todas las salsas. El Partido Popular ha preguntado en el Congreso varias veces que se oficialice si está actuando en nombre del Gobierno. ¿Usted qué cree que está haciendo Zapatero? ¿Y en nombre de quién lo hace? Yo creo que Sánchez está muy aislado, incluso dentro de su propio gobierno. Es un gobierno muy cesarista, muy caudillista, en que no hay competencias formales por parte de los ministros. Yo lo que he entendido es que la misión de Álvarez es lograr que se hable catalán en los plenos del Parlamento Europeo, no mucho más. Pero he visto a la... ¿Usted sabe quién es la secretaria de Estado para Iberoamérica?
porque el éxito de la cumbre de Ecuador fue que el rey se reunió consigo mismo, no un solo presidente, y parece que todo el tema del Grupo de Puebla es algo que hace Zapatero. Y ahora también en política interior parece que el contacto y las negociaciones que antes llevaba Santos Cerdán, muy ducho en estos temas, como es conocido, ahora van a ser llevados por Rodríguez Zapatero. Es decir, es una especie de válido que habría que remontarse a la época de los Austrias para encontrar algo parecido. Pues no se puede decir más claro. En fin, don José Manuel García Margallo, yo le agradezco que nos haya atendido en sus vacaciones, supongo, y que haya Estoy escribiendo, Ana. Eso está bien, eso está bien. Y nosotros deseando desde que soy leerlo. un jornalero del debate no hago más que trabajar. para quien corresponda, Maite, ve tomando nota. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y muy buenas noches.